Conferencias. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que tiene como propósito acercar nuestra administración de justicia a la ciudadanía con temas relevantes y de interés jurídico para nuestra comunidad académica y jurídica. Saludamos en este momento a los tribunales que se encuentran conectados y que están recibiendo la transmisión de este espacio. Igualmente agradecemos a todas las universidades, estudiantes y profesionales, ciudadanía en general, que en este momento nos acompañan vía Ustream por medio de nuestra página web o a quienes nos siguen también vía Twitter. Los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas sobre el tema a través de Twitter o al correo electrónico conferencias@consejoestado.ramajudicial.gov.co. Hoy, en nuestra videoconferencia, se desarrollará el tema Sentencias de Unificación Jurisprudencial, a cargo del ex magistrado de la sección tercera y expresidente del Consejo de Estado, doctor Ricardo Hoyos Duque. Hace la presentación la magistrada de la sección cuarta del Consejo de Estado, doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Gracias. Buenos días a todas las personas que a esta hora nos ven a través de nuestra página web. Bienvenidos a este espacio del Consejo de Estado en línea de cara al país, que busca acercar a la corporación a los ciudadanos por medio de estas videoconferencias que se realizan 2 veces al mes. En el día de hoy nos acompaña el expresidente del Consejo de Estado, doctor Ricardo Hoyos Duque, quien hará un análisis sobre las sentencias de unificación jurisprudencial. El doctor Hoyos es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Bolivariana, con estudios relacionados en acciones constitucionales de tutela en la Universidad Externado de Colombia. Su ejercicio profesional lo ha realizado en la rama judicial, en la academia y en el litigio, desempeñándose como magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia y magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado entre los años 1996 y 2004, y ha sido es profesor de importantes instituciones universitarias del país. Actualmente es conjuez de la sección quinta del Consejo de Estado y es árbitro en la Cámara de Comercio de Bogotá, litigante y consultor. Es un placer tener hoy aquí al doctor Hoyos, escucharlo y aprovecharle toda su experiencia, toda su formación y todos sus conocimientos. Le damos la bienvenida al doctor Hoyos y lo dejo con la palabra. Doctor Hoyos, bienvenido. Muy buenos días. En primer lugar, pues agradecer al presidente del Consejo de Estado, el doctor Rafael Vergara, quien fue mi compañero de tribunal cuando yo me desempeñaba como magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia y él posteriormente era magistrado del Tribunal Administrativo de Sucre. Muchas gracias a la doctora Carmen Teresa por sus muy generosas palabras. Es para mí muy satisfactorio estar nuevamente en esta que fue mi casa durante 8 años y tener la posibilidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre uno de los temas de más palpitante actualidad y quizá también de los más controversiales, que están íntimamente relacionados con el valor del precedente jurisprudencial y que tiene que ver con las sentencias de unificación jurisprudencial. Lo primero que habría que decir como punto de partida es que hoy no cabe duda que uno de los elementos más novedosos de la Ley 1437 de 2012 lo constituye el reconocimiento del precedente jurisprudencial como una verdadera fuente formal de derecho. Creo que en esto ya las discusiones teóricas que pudieran darse para preguntarnos si hoy la jurisprudencia es o no fuente formal de derecho han sido claramente resueltas bien por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha tomado claro partido por señalar el valor y la fuerza vinculante de ese precedente, pero además hoy, por razón de la Ley 1437, que sin lugar a dudas le da un carácter vinculante u obligatorio al precedente
frente a las autoridades administrativas a través de un mecanismo de extensión de jurisprudencia, de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros, y que, por cierto, establece una vía judicial para hacer efectiva esa extensión de la jurisprudencia, o bien a través de el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, también de conocimiento del Consejo de Estado, donde vemos pues que existen dos vías o dos mecanismos judiciales a través de los cuales se puede lograr esa efectividad, ese acatamiento de la jurisprudencia por las autoridades administrativas o bien por las autoridades jurisdiccionales y específicamente en este caso por los tribunales administrativos. Ese carácter vinculante de la jurisprudencia no se predica de cualquier tipo de sentencia en el nuevo Código del procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, sino de aquellas que la ley califica como sentencias de unificación jurisprudencial. Y aquí es bien importante que hagamos una distinción entre lo que es un precedente, que me parece que es a lo que apunta el concepto de sentencia de unificación jurisprudencial, y el concepto de jurisprudencia. Y a ese propósito vale la pena mencionar al profesor italiano Michel Tarufo, quien precisamente en un trabajo que se llama Precedente y Jurisprudencia, que está publicado en un libro titulado Páginas sobre Justicia Civil, que está publicado por Marcial Ponce del año 2009, dice que cuando se habla de precedente se hace referencia a una decisión relativa a un caso particular, mientras que cuando se habla de jurisprudencia se hace usualmente referencia a una pluralidad, a menudo muy amplia, de decisiones relativas a varios y diferentes casos concretos. Dice el profesor Tarufo que esa diferencia no es solamente semántica, que es una diferencia cualitativa, en la medida en que el precedente lo califica como verdaderamente excepcional, y señala, por tanto, que el verdadero precedente es uno solo. Cuando se manejan docenas o centenares de sentencias, se está fuera de la lógica del precedente. Fíjense qué importante esta puntualización de la doctrina extranjera que se ha ocupado de estudiar el valor y la fuerza vinculante del precedente, cuando llama la atención en que el precedente es una verdadera sentencia excepcional. Las verdaderas, o mejor las sentencias que en alguna época se han denominado sentencias hito, sentencias que marcan un derrotero o una pauta sobre cuál debe ser la conducta de los tribunales judiciales para decidir casos exactamente similares. ¿Cómo define el artículo 272 las sentencias de unificación jurisprudencial? Se definen como aquellas sentencias que se hayan proferido, que se profieran, dice la norma, o que se hayan proferido por el Consejo de Estado en los tres supuestos que allí se mencionan. Y aquí surge un primer interrogante. ¿Son las sentencias de unificación jurisprudencial solamente aquellas que se expidan con posterioridad a la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1474 de 2011, o también pueden ser tomadas como sentencias de unificación jurisprudencial aquellas que se profirieron antes por el Consejo de Estado y que pudiéramos calificar como precedentes en determinada materia? En mi opinión, la norma es clara en decir que serán aquellas que se profieran o que se hayan proferido, referidas entonces al pasado, y por lo tanto es posible calificar como precedentes para efectos
de su invocación en sede administrativa o en sede jurisdiccional las sentencias que se hubieran proferido antes por el Consejo de Estado. Este criterio, sin embargo, veo que no se ha acogido en algunas ocasiones, porque encuentro un auto del 1 de febrero de 2013 de la sección cuarta del Consejo de Estado que señala que la sentencia que se invocó como precedente no podía considerarse como sentencia de unificación jurisprudencial porque lo había sido antes de la vigencia de la Ley 1474. ¿Cuáles son entonces esas sentencias de unificación jurisprudencial que trae el artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo? El artículo 270 se refiere a 3 categorías de sentencias como sentencias de unificación jurisprudencial, para traerlo a la terminología que queremos utilizar en este caso, a los precedentes jurisprudenciales, a los que constituyen verdadera fuente formal de derecho que pueden ser invocadas ante las autoridades administrativas o bien ante el Consejo de Estado cuando se trata de decisiones adoptadas por tribunales administrativos que se han separado de estos precedentes. El primer supuesto son las sentencias que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o de sentar jurisprudencia. En relación con este supuesto, hay que decir que lo referido a la importancia jurídica o a la trascendencia social ya estaba previsto en el artículo 130 del anterior Código Contencioso Administrativo, como decisiones que correspondía adoptar a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Luego, uno podría decir, las sentencias que en el pasado se profirieron por la Sala Plena del Consejo de Estado en razón de esos 2 fundamentos, la trascendencia social o la importancia jurídica, igualmente pues pueden ser invocados como precedentes o como sentencias de unificación jurisprudencial para efectos de la exigencia a las autoridades administrativas o a las autoridades judiciales. La modificación entonces tiene que ver con la inclusión de 2 supuestos de sentencia de unificación o de sentencia de importancia o de trascendencia, y tiene que ver con la trascendencia económica, un primer supuesto, o la necesidad de sentar jurisprudencia. En este caso, y hay una variación importante, la competencia para proferir estas sentencias varía, ya que le corresponde a la Sala Plena conocer de los asuntos que le remitan las secciones del Consejo de Estado, así era como funcionaba en el pasado también, a las secciones los asuntos que remitan las subsecciones, casos de la sección segunda, que como ustedes bien saben tienen 2 subsecciones, la sección de asuntos laborales, o bien la sección tercera, la sección de asuntos de responsabilidad contractual o extracontractual, que tiene 3 subsecciones. De manera que aquí vamos a encontrar una primera dificultad al momento de definir las sentencias de unificación jurisprudencial, y es que las sentencias de unificación jurisprudencial no provienen de un solo órgano, como sucedía en el pasado, que las profería la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sino que hoy las va a poder proferir la Sala Plena, las secciones, que son 5, como ustedes bien saben, o inclusive las subsecciones, que son también igualmente 5. Es decir, aquí vamos a tener una dificultad grande al momento de identificar cuáles son esas verdaderas sentencias de unificación, cosa que no sucede en la Corte Constitucional, porque ustedes bien lo saben, en la Corte Constitucional las sentencias de unificación las profiere un solo organismo, que es la Sala Plena de la Corte Constitucional, en virtud del artículo 34 del decreto 2591 de 1991, y adicionalmente estas sentencias de unificación resultan fácilmente identificables porque la nomenclatura que se utiliza para ellas es la SU. Siempre sabemos que hay una clara diferencia entre las sentencias T de la Corte Constitucional, que son proferidas por las salas de revisión de la Corte, en tanto que las sentencias SU son las sentencias de unificación, los precedentes
vinculantes para las salas de revisión de la Corte Constitucional y por ende allí pues habría una situación que permite diferenciar claramente lo que sucede en la Corte Constitucional con lo que sucede en el Consejo de Estado. Quiero mencionar un ejemplo de lo que puede ser una sentencia de unificación, de aquellas proferidas en el pasado por la Sala Plena del Consejo de Estado. Me quiero referir a la sentencia del 25 de agosto de 1998, que por cierto su radicado es IJ, que quiere decir Importancia Jurídica 001. Este fue un asunto que inicialmente se tramitó en la sección tercera del Consejo de Estado, en el cual se demandaba la indemnización de perjuicios del Estado colombiano del daño causado, particularmente en este caso fue la muerte a una persona en un accidente de tránsito, en una colisión de un vehículo particular con un vehículo que pertenecía a la Embajada norteamericana. Ustedes saben que en razón de la inmunidad de jurisdicción que establece la Convención de Viena y que fue incorporada a la ley nacional al derecho nacional mediante la ley sexta de 1972, pues el particular lesionado carecía de acción en contra del Estado norteamericano para solicitar la indemnización de perjuicios. Lo que consideró el Consejo de Estado es que aquí era procedente condenar al Estado colombiano porque se le causaba un daño especial a las personas que eran víctimas de un hecho dañoso, cuando en virtud de la aprobación de ese tratado, de la Convención de Viena, se les privaba del derecho de acceso a la jurisdicción. Otro ejemplo de sentencias de unificación por importancia jurídica proferidas en el pasado, está la sentencia del 30 de marzo de 2004, en el que la Sala Plena del Consejo de Estado consideró que, de acuerdo con el artículo 79 del anterior Código Contencioso Administrativo, la responsabilidad de los agentes del Estado no es solidaria con este, sino conexa o concurrente, lo cual implica que el afectado puede demandarlos en forma conjunta. Un segundo supuesto de sentencias proferidas o de sentencias de unificación son las sentencias proferidas al decidir los recursos extraordinarios. Por supuesto, uno de los eventos de recursos extraordinarios es precisamente el recurso extraordinario de súplica, de aquellos que se decidieron en el pasado por la Sala Plena del Consejo de Estado. Luego esa sería el primer supuesto de sentencias proferidas al decidir los recursos extraordinarios. Un segundo supuesto serían aquellas sentencias que deciden los recursos extraordinarios de revisión. Ustedes saben que el recurso extraordinario de revisión es un recurso excepcional, las causales que establece la ley para la procedencia de este recurso están tasadas en la ley, son causales que están referidas básicamente a hechos posteriores o encontrados o reconocidos con posterioridad al momento en el que se profirió la sentencia, y es aquellos casos en los que se habla de la existencia de un error judicial, porque con ellos lo que se busca es desvirtuar el principio, o mejor, la presunción de acierto que se deriva de la cosa juzgada en relación con las sentencias una vez que se ha agotado el trámite respecto de las mismas. ¿Cuál sería la dificultad de estas sentencias proferidas al decidir recursos extraordinarios de revisión? Que estas sentencias pueden provenir bien de la Sala Plena o de las secciones o de las subsecciones del Consejo de Estado, es decir, habría sentencias de unificación en materia de recursos extraordinarios que pueden provenir de 8 organismos, de, repito, Sala Plena, de secciones o de subsecciones del Consejo de Estado, lo cual nos vuelve entonces a plantear el interrogante de si podemos hablar realmente de unificación cuando esa unificación no se produce por un órgano único, sino por diferentes órganos. El otro evento de recurso extraordinario, este sí nuevo que trae la ley 1474, es el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Y es aquí donde uno sí tiene claro que el legislador del año 2011 tomó un claro partido por
darle esa fuerza vinculante a la jurisprudencia y más que a la jurisprudencia al precedente, aquellas sentencias que se califican como de unificación, porque dice el artículo 256 que el fin del recurso extraordinario de unificación es asegurar la unidad de interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales. Este recurso tiene una lógica bastante razonable, y es que con la creación de los juzgados administrativos, muchos asuntos pueden ser decididos por los tribunales del país en diferente forma y de manera contradictoria. De ahí la necesidad de que exista un recurso que permita unificar la jurisprudencia con el fin de que efectivamente el Consejo de Estado mantenga su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, de órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo, y que por lo tanto unifique la jurisprudencia para garantizar una aplicación igualitaria de la ley en los diferentes asuntos decididos por los tribunales. También en este caso, el recurso le corresponde decidirlo a la respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto aquí entonces esas sentencias que deciden el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia provendrían entonces de cualquiera de las 5 subsecciones. Este recurso de unificación jurisprudencial tiene una única causal, y es que la providencia contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Es decir, el recurso de unificación jurisprudencial es el verdadero mecanismo judicial establecido por la ley para garantizar la obligatoriedad del precedente. La verdad es que uno, al advertir que esta causal procede por violación de la jurisprudencia, lo que advierte es que ni más ni menos aquí se revive el recurso extraordinario de súplica. Recuerden ustedes que el recurso extraordinario de súplica fue creado en el año de 1975 porque la norma de la reforma judicial del año 1964, el decreto ley 528, había señalado claramente que las secciones del Consejo de Estado debían funcionar de manera separada, salvo cuando se trate de modificar alguna jurisprudencia, caso en el cual lo harán conjuntamente previa convocatoria hecha por la sala o sección que esté conociendo el asunto. O sea que desde el año de 1964 ya el legislador extraordinario había advertido la necesidad de que se unificara la jurisprudencia del Consejo de Estado y que esa unificación de la jurisprudencia del Consejo de Estado se hiciera por la sala plena del Consejo de Estado y no por las secciones. Sin embargo, miremos cómo hoy, por razón de las sentencias de unificación jurisprudencial, la unificación de la jurisprudencia del Consejo de Estado no solamente se logra a través de las sentencias de unificación que profiere la sala plena del Consejo de Estado, sino también las secciones e inclusive las subsecciones, lo cual pues me parece que en la práctica va a ser muy difícil que pueda lograrse esa verdadera unificación. Y tendrá, creo que a futuro, que pensarse en que necesariamente deberá asignarse esa unificación a la sala plena, de ser posible, como ocurre en la Corte Constitucional y como ocurría en el pasado, o por lo menos idear algún mecanismo que evite que exista esa dispersión en cuanto a los órganos que profieren sentencias de unificación. El otro evento de sentencias de unificación, y es el tercero al que se refiere el artículo 270, son las sentencias relativas al mecanismo eventual de revisión. Recordemos que la ley estatutaria 1285 de 2009, que modificó y adicionó la ley estatutaria 270 de 1996,
estableció la revisión eventual de las sentencias proferidas en acciones populares y de grupo, solamente para este tipo de casos, con el fin de unificar la jurisprudencia y de lograr la unificación de la ley en condiciones iguales frente a las mismas situaciones fácticas y jurídicas. Esa norma de la Ley 1285 está hoy recogida en el artículo 272 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. La razón de este mecanismo de eventual de revisión es exactamente la misma que existe con el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, y es que las acciones populares y de grupo están hoy asignadas a los juzgados administrativos en primera instancia y en segunda instancia a los tribunales administrativos. Por lo tanto, un tema de tanta trascendencia y un tema tan sensible para la vida en comunidad como lo pueden ser las acciones populares, que tienen una trascendencia mucho mayor que las acciones de tutela porque trascienden el ámbito de los derechos subjetivos y se refieren a la colectividad o a los derechos que son de todos, pues ni más ni menos la forma como el legislador quiso distribuir la competencia para decidir estos asuntos hizo que el Consejo de Estado quedara por fuera del conocimiento de la misma y que por lo tanto se corriera el riesgo de la dispersión jurisprudencial en detrimento del principio de igualdad. Por lo tanto, entonces, para buscar esa unificación y para garantizar que el Consejo de Estado siguiera siendo el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, fue que se ideó este mecanismo muy parecido a la revisión eventual que tiene la Corte Constitucional como órgano de cierre en materia de derechos fundamentales respecto de las acciones de tutela. Rápidamente podemos citar que este mecanismo eventual de revisión lo adijo el Consejo de Estado precisamente en una sentencia de unificación jurisprudencial de la Sala Plena del Consejo de Estado, que es un auto del 14 de julio de 2009, no constituye una tercera instancia, ya que no resulta equiparable a un recurso ni ordinario ni extraordinario. El tema de decisión lo determina el Consejo de Estado, pero debe guardar relación con los problemas jurídicos. La finalidad es la unificación de la jurisprudencia en materia de acciones populares. Una vez seleccionada la providencia para su revisión, no es desistible, dice el Consejo de Estado en esa providencia, en razón de la finalidad. No existe obligación de darle trámite, porque es el Consejo de Estado el que discrecionalmente, como en su caso lo hace la Corte Constitucional, puede hacerlo. Aunque aquí hay una diferencia, y es que la decisión que ordena revisar tiene que ser motivada, así como la decisión que ordena que no se puede o que no hay lugar a esa revisión. Esta revisión, ustedes recuerdan que la ley dice que pueden solicitarla las partes o el Ministerio Público dentro de los 8 días siguientes a la ejecutoria de la providencia o la sentencia que le ponga fin. Y hay también la posibilidad de que se solicite lo que la ley denomina la insistencia, una vez que se niega el reconocimiento, o mejor, la selección para la revisión de esa sentencia que se solicita. Creo que este mecanismo de revisión eventual de las acciones populares y de grupo ha tenido muy poca aplicación en el Consejo de Estado y me parece que esa podría ser una falencia que el Consejo de Estado debería revisar. Y digo esto porque hay un caso emblemático de esta situación. Ustedes recuerdan que la Ley 1425 de 2010 eliminó el incentivo en las acciones populares. La vigencia de esta norma generó interpretaciones discrepantes entre la sección primera del Consejo de Estado y la sección tercera. Mientras la sección primera del Consejo de Estado consideró que las acciones populares que se habían iniciado antes de la vigencia de la Ley 1425 sí había lugar al derecho al incentivo, la sección tercera dijo que era una norma de carácter procesal, de efecto inmediato y que se aplicaba aún a los procesos en curso.
Para tratar de dirimir esta controversia se llevó el asunto a la sala plena y solo en septiembre 3 de 2013, en una sentencia de unificación, la sala plena dijo no se aplica el incentivo ni a los procesos de acciones populares que se hayan iniciado antes de la ley 1425, ni a los procesos iniciados con posterioridad por ser una ley de carácter inmediato. Esta es como la única sentencia que hasta el momento conozco de unificación jurisprudencial. Puede que existan otras, no me atrevo a asegurar que no existan, pero fíjense que se tardó el Consejo de Estado prácticamente 3 años para definir un punto que muy seguramente era de controversia a los tribunales y que hubiera evitado muchas discusiones en el seno de los tribunales si esta decisión se hubiera proferido en forma oportuna. De ahí que creo que la labor de unificación que tiene que tener el Consejo de Estado en materias tan sensibles como pueden ser estas, que son de permanente aplicación, pues debe hacerse con toda la prontitud y con toda la celeridad para poder definir unas pautas claras a los tribunales que puedan servirle de derrotero en la decisión de los asuntos que les corresponde decidir. Es importante mencionar que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado hizo un excelente trabajo de sistematización de las sentencias de unificación que pueden usarse como precedentes con el fin de exigir su extensión a terceros o de servir de fundamento al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. El texto se llama precisamente las sentencias de unificación jurisprudencial y el mecanismo de extensión de la jurisprudencia. Es un esfuerzo interesante que muestra cómo en el seno del Consejo de Estado existe una preocupación muy clara sobre la problemática del precedente que ha surgido como consecuencia de la aplicación del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, que me parece que en muchos aspectos, como en este, son más las preguntas que formula y que provoca que las respuestas que puede dar. Precisamente, y vale la pena mencionarlo, en este texto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado se mencionan como sentencias de unificación y se trae dentro del listado de sentencias de unificación a las sentencias proferidas por la Sala Plena del Consejo de Estado antes de la vigencia de la Ley 1474, proferidas por importancia jurídica o en razón del recurso extraordinario de súplica, lo cual pues refuerza lo que les había planteado antes, y es que las sentencias de unificación no son solamente aquellas que se profieren con ocasión de este código por el Consejo de Estado, en su sala plena, en sus secciones y subsecciones, sino también las sentencias que en su momento se han proferido por el Consejo de Estado en su sala plena cuando lo hacía en razón de la importancia jurídica o la trascendencia económica o social, o bien por efecto del recurso extraordinario de súplica. Hay un aspecto que no puede pasar desapercibido cuando se examinan las sentencias de unificación jurisprudencial, o bien cuando se estudia el tema relacionado con el precedente jurisprudencial en el ámbito de la jurisdicción de lo contencioso administrativo como consecuencia de la Ley 1474. Y es que ese hecho va a ser todavía mucho más difícil y más complejo que la aplicación del precedente pueda ser pacífica o pueda ser fácilmente realizada, bien por las autoridades administrativas o por las autoridades judiciales. Y es que no debemos olvidar que las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las normas de la Ley 1474, fueron demandadas ante la Corte Constitucional en aquella parte que se referían a la aplicación del precedente. Y la Corte, no en una, sino en 3 sentencias, ha señalado que tanto las autoridades administrativas como las autoridades judiciales deben tener en cuenta, junto con las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, deben tener en cuenta de manera preferente, y subrayo esta expresión, las decisiones de la Corte Constitucional
que interpretan las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad. Me refiero a las sentencias C-634 de 2011, C-539 de 2011, reiterada en la C-836 de 2011, todas normas sentencias de constitucionalidad condicionada, en la cual las disposiciones de la Ley 1474 fueron declaradas exequibles, pero a condición de que se entiendan como ha dicho o como dijo la Corte Constitucional, es decir, jurisprudencia del Consejo de Estado vinculante, precedente del Consejo de Estado obligatorio, pero de manera preferente las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales a la resolución de los asuntos de su competencia. Uno inicialmente podría estar tentado a decir que no va a haber ningún conflicto entre la jurisprudencia del Consejo de Estado y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque los juicios del Consejo de Estado son juicios eminentemente referidos a la legalidad más que a la constitucionalidad. Y por lo tanto, la Corte es el intérprete de la Constitución, mas no así de la ley. Sin embargo, en la práctica, lo que se advierte es que hay asuntos de contenido eminentemente legal respecto de los cuales hay discrepancias interpretativas entre la Corte Constitucional y entre el Consejo de Estado, que implican en últimas que la Corte Constitucional, por vía de la acción de tutela, puede imponer su interpretación al Consejo de Estado. Y puedo citar a modo de ejemplo un caso. El Consejo de Estado ha dicho que el acto de insubsistencia de los nombramientos en provisionalidad no debe ser motivado. La Corte Constitucional, por el contrario, dice que debe ser motivado porque de lo contrario se violan dos derechos que son el del debido proceso, derecho fundamental, y el de acceso a la administración de justicia al que se refiere el artículo 228. Esto se ha dicho en innumerables sentencias, tanto de constitucionalidad, de tutela, como sentencias de unificación. Menciono la sentencia de unificación 917 de 2010, sentencia de unificación 691 de 2011, y así podría citar otras tantas. Si el Consejo de Estado no acoge esta interpretación de la Corte Constitucional, lo que ha pasado en la práctica es que se interpone una acción de tutela contra esa sentencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional anula la decisión del Consejo de Estado por considerar que se violan estos derechos fundamentales. Y ahí entonces tenemos un verdadero conflicto de precedentes jurisprudenciales. Precedente jurisprudencial del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa en un sentido negativo a la necesidad de motivación, y precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, órgano de cierre de la interpretación y aplicación de la acción de tutela y, por cierto, de los derechos constitucionales fundamentales. ¿Cuál termina imponiéndose en la práctica? Pues la del Consejo de Estado por vía de la acción de tutela. Esta situación entonces particular, que puede haber otras muchas, permite concluir que la aplicación de los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado resulta bastante problemática, ya que debe acatar los precedentes y la interpretación que sobre ese mismo punto haya efectuado la Corte Constitucional. Otro ejemplo que quisiera compartir con ustedes para definir, y con esto terminaría, lo que es la problemática de la aplicación del precedente en la jurisdicción contenciosa administrativa, tiene que ver con la aplicación en el tiempo del cambio jurisprudencial o del cambio de precedente. Y el caso concreto sería este. ¿Qué pasa cuando ha habido una decisión de la administración, una decisión del ciudadano o una decisión del administrado, o quizá incluso una decisión de un tribunal que ha venido acatando el precedente jurisprudencial y que ese precedente jurisprudencial cambie?
¿Debería haberse afectado ese ciudadano por el cambio jurisprudencial? La respuesta tendría que ser, claro que no, negativa, porque si la jurisprudencia es fuente de derecho, como creo yo que lo es, a partir del establecimiento de la vinculación de las sentencias de unificación en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, ese cambio jurisprudencial solo debe tener efectos hacia el futuro. Y así lo ha dicho el Consejo de Estado. En una sentencia de la Sala Plena del 27 de marzo de 2007, que precisamente llegó a Sala Plena por importancia jurídica, se discutió lo relativo a cuál era la acción procedente para demandar la indemnización moratoria por el pago de las cesantías. Si era la acción de reparación directa, como lo había venido diciendo la sección tercera del Consejo de Estado en algunos casos, o si por el contrario debía ser la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como normalmente son todas las controversias de origen laboral. El Consejo de Estado dijo: deben seguirse por la vía de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Si no existe un acto administrativo, hay que provocar ese acto administrativo, recurrirlo, y una vez que se haya recurrido y se haya agotado lo que en el pasado se llamaba la vía gubernativa, acudir en demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero, dijo el Consejo de Estado en la Sala Plena con bastante certeza, la seguridad jurídica y el respeto del derecho de acceso de la Administración de Justicia implica que los procesos iniciados como reparación directa deban continuar hasta su culminación. Y expresamente señaló que lo dispuesto en la sentencia, en esa sentencia que cambió el criterio jurisprudencial y que además lo unificó, solo sería criterio jurisprudencial a partir de la sentencia, a partir de su ejecutoria. Si la jurisprudencia de un órgano de cierre, dijo también en otra ocasión la Sala Plena de la sección tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 4 de mayo de 2011, a propósito de esta misma discusión, dijo: si la jurisprudencia de un órgano de cierre señala un derrotero y este es seguido por el usuario de la Administración de Justicia, no puede luego sorprenderse a este último con abruptos cambios jurisprudenciales que comprometen el núcleo esencial de su derecho de acceso a la Administración de Justicia. Qué importante estas precisiones efectuadas por la Sala Plena del Consejo de Estado y por la sección tercera sobre la aplicación en el tiempo de los cambios jurisprudenciales, sobre la no aplicación retroactiva de los precedentes jurisprudenciales, porque con eso, pues, antes que buscar la estabilidad y la seguridad, crearíamos la verdadera incertidumbre y una gran inseguridad jurídica. Y traigo a colación esta referencia por lo siguiente. La sección tercera del Consejo de Estado, en un auto de unificación del 18 de abril de 2013, cambió lo que había sido la jurisprudencia reiterada de muchos años, me atrevo a decir que más de 15 o 20 años en el Consejo de Estado, y señaló que no existe renuncia tácita al pacto arbitral. Y el argumento tiene cierta lógica, porque dice: así como el pacto arbitral es solemne, tiene que ser por escrito, la renuncia al pacto arbitral debe ser expresa y no puede ser simplemente deducida de la conducta de las partes. Esto contradijo lo que había sido la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, y eso no tendría, digamos, nada de discutible. Lo que sí es discutible es que la ley de arbitraje, la ley 1563 de 2012, en el artículo 21, claramente señaló la tesis anterior del Consejo de Estado: si no se formula excepción de compromiso o cláusula compromisoria ante el juez, implica renuncia al pacto arbitral. Y lo dijo también el artículo 90 del Código General del Proceso en el parágrafo. Entonces, la pregunta que uno se hace es: ¿qué sentido tiene cambiar la jurisprudencia? ¿Qué sentido tiene establecer un precedente? ¿Qué sentido tiene proferir una sentencia de unificación jurisprudencial cuando la jurisprudencia que había funcionado normalmente, y además adoptar un precedente jurisprudencial que hoy va en contra del texto de la ley? Pero además, la sección tercera del Consejo de Estado, en ese auto de unificación y en otros más, dice: bueno, y esta interpretación es posible inclusive sostenerla aún en vigencia de la ley 1563.
impertinente realmente que se haya hecho esta referencia cuando la ley 1563 no se está aplicando al caso concreto. ¿Y qué ha pasado? Que el Consejo de Estado ha aplicado el nuevo precedente jurisprudencial a procesos que llevaban 10 y 15 años ante la jurisdicción contencioso administrativa y con fundamento en el mismo los ha devuelto para que entonces se integre el correspondiente tribunal de arbitramiento. Esto, ni más ni menos, es generar una gran incertidumbre donde ya prácticamente el proceso lo que le faltaba era decidir el recurso de apelación. Y encuentro que una sentencia de tutela de la sección quinta, bien interesante sobre este punto, del 5 de marzo de 2015, pues por vía de tutela deja sin efectos una sentencia del Tribunal Administrativo del Valle en la que se le aplica a un proceso que llevaba más de 10 años en la jurisdicción contencioso administrativa el nuevo criterio de unificación jurisprudencial sobre la renuncia a la cláusula compromisoria. Una providencia de unificación jurisprudencial no debe transmitir mensajes ambiguos. La variación de la jurisprudencia es equivalente a la ley y por consiguiente deberíamos entender que solo debe aplicarse a los casos que se decidan a futuro. Quiero terminar citando nuevamente al profesor Tarufo en ese interesante estudio que él tiene sobre el precedente en el derecho italiano. Y el profesor Tarufo dice, los precedentes podrían constituir importantes factores de racionalización, de uniformidad, incluso flexible, de previsibilidad y de igualdad de tratamiento en la incontrolable cantidad y variedad de casos que se deciden en las Cortes. Para que esto suceda, sin embargo, es necesario que los precedentes no sean a su vez un elemento de desorden y de variación causal ligada a la especialidad de los casos concretos. Es necesario entonces que se trate de precedentes en sentido estricto y por lo tanto que presenten los caracteres distintivos de rareza, autoridad y universalidad en función de los cuales puedan destacarse entre el caos indiferenciado de la práctica judicial. Me parece, y con esto termino, que el gran reto del Consejo de Estado, que apenas está empezando la larga marcha que tiene por delante de definir las sentencias de unificación y los precedentes jurisprudenciales, debería tener como norte esta admonición, este llamado de atención que hace el profesor Tarufo, y que por lo tanto los precedentes jurisprudenciales, las sentencias de unificación jurisprudencial, cumplan el papel que están llamados a cumplir, que es el de dar certeza, que es el de dar estabilidad, que es el de garantizar la igualdad en la aplicación de la ley y no ser un elemento más de incertidumbre en la aplicación de la ley. Con esto entonces podemos dar por terminado y no sé si tenemos preguntas para proceder a resolverlas. Doctor Ricardo Hoyos Duque, muchas gracias por su excelente exposición y disertación y muchas gracias por su tiempo para hablar sobre un tema que es debate en este momento en las grandes academias del país y es de especial interés para la sociedad en general que busca la seguridad jurídica en los fallos judiciales mediante la unificación jurisprudencial. Nuevamente saludamos a los tribunales, despachos judiciales y personas que se encuentran en este momento conectados. Estamos registrando cerca de 200 personas siguiendo nuestra videoconferencia y están recibiendo la transmisión de este espacio o nos están siguiendo vía Twitter. En este momento vamos a pasar a la sección de preguntas. Doctor Hoyos, tenemos varias preguntas, unas que nos llegan por correo electrónico y otras por vía Twitter. La primera llega por correo electrónico del señor Juan Carlos Lancheros. Doctor, ¿cómo puede identificar un ciudadano común y corriente cuáles son las sentencias de unificación? Una pregunta muy importante. Y la verdad es que no es fácil identificarlas, porque la ley se refiere a 3 tipos de sentencias y no hay un mecanismo interno que uno pudiera decir
que permita identificar las sentencias de unificación. Fíjese que su pregunta me parece que está muy relacionada con algo que dije en el curso de mi exposición, y es que el ciudadano de a pie puede identificar las sentencias de unificación de la Corte Constitucional muy sencillamente porque él sabe que las sentencias de unificación tienen la nomenclatura SU, que quiere decir sentencia de unificación. Y para quienes trajinamos todos los días en el mundo del derecho, sabemos que hay una diferencia muy clara entre una SU o sentencia de unificación y una T o sentencia de tutela, porque mientras la sentencia de unificación, la SU, la profiere la sala plena, y es de eso, es de unificación, es precedente, la T, digamos que también es precedente, pero tiene una fuerza, un valor vinculante distinto, tanto que las sentencias de tutela pueden ser anuladas cuando no acatan las sentencias de unificación. Pero la verdad su pregunta es, no hay una forma de que el ciudadano de a pie pueda identificar las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Es una labor dispendiosa, casi que es una labor de experto. Hay un trabajo inicial, al que me referí también en mi exposición, que es el trabajo del Consejo de Estado. Ya hizo un primer barrido de todas las que identificó como sentencias de unificación, están separadas por sala plena, por secciones y demás, pero digamos que ya es un trabajo mucho más elaborado, pero así como una identificación al rompe que uno pudiera tener, no existe. Otra pregunta que nos llega por correo electrónico del señor Diego Luis Córdoba. Doctor Hoyos, si el Consejo de Estado es el tribunal de cierre de lo contencioso administrativo, ¿no debería entenderse que todas sus sentencias son precedentes vinculantes, sin importar si son o no sentencias de unificación? También, ¿no? Ahí hay una dificultad y es esta. Sí, en principio toda la sentencia tiene efecto vinculante, pero digamos que hay una diferencia entre jurisprudencia y precedente. Yo iniciaba mi exposición citando al profesor Tarufo, que hacía justamente esa distinción, y él decía, la jurisprudencia es todo lo que producen los tribunales, pero el precedente es ese que sienta un verdadero hito y que señala cuáles son los derroteros a futuro en relación con los casos que se van a decidir. De manera que la jurisprudencia sigue teniendo un efecto muy importante, pero fíjense que la gran dificultad es dentro de todo ese mare magnum de sentencias que se profieren todos los días por el Consejo de Estado, entre tantos procesos que le corresponde por la variedad temática de la que se ocupa, pues es muy difícil identificar realmente cuáles son los verdaderos precedentes. Quiero mencionar algo que está muy relacionado con la pregunta anterior. La sección tercera es quizá la sección del Consejo de Estado que ha hecho una labor más juiciosa en esto de unificar y de reunirse como pleno de la propia sección, porque funciona con 3 subsecciones, para definir sentencias de unificación. Y esas sentencias se pueden identificar porque el propio Consejo de Estado en la parte resolutiva dice se unifica la jurisprudencia. O sea, eso me parece que es importante porque el propio Consejo de Estado está identificando las sentencias de unificación. No lo he visto en otras secciones, es posible que exista, pero he visto mucho más activa la sección tercera en ese campo. Pero indudablemente la sentencia de unificación se diferencia de las demás sentencias en que éstas marcan como un derrotero de lo que va a ser la conducta del propio tribunal, en este caso del Consejo de Estado, y la que debe ser la conducta de los tribunales administrativos y de las autoridades administrativas. Hay una pregunta que nos llega vía Twitter del señor David Roa Salguero. Ante su exposición en la que señalaba que uno de los elementos más novedosos de la Ley 1437 es que deja el precedente jurisprudencial como fuente formal de derecho, el señor David Roa pregunta, ¿ello no contradice el artículo 230 superior en un estado de legalidad como el nuestro? Sí, muy importante la pregunta. Importante y lo quería mencionar, no lo hice, porque esa pregunta nos remite a un tema que se ha venido discutiendo en la academia. Y algunas personas dicen, bueno, la jurisprudencia no puede ser fuente de derecho, porque para que pueda ser fuente de derecho hay que reformar el artículo 230. Yo creo que la jurisprudencia sí es fuente de derecho, y tan es fuente de derecho que antes de la Ley 1434,
por vía de la acción de tutela, la Corte Constitucional imponía su criterio interpretativo y los precedentes que había señalado sobre alguna materia. Y hoy se puede hacer a través de el mecanismo de la extensión de jurisprudencia a terceros, o bien a través del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Me parece que no hay duda sobre eso, pero creo que no hay necesidad de modificar el artículo 230. El artículo 230 terminó modificado por la fuerza de los hechos y terminó modificado por efecto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que declaró el valor del precedente antes de la Ley 1434 y hoy, con las sentencias que declararon exequible las normas de la Ley 1434 que crean el precedente como fuente de derecho. Aquí se presenta lo que se ha denominado el fenómeno de la mutación constitucional, al que se ha referido el profesor Jelinek y que también menciona el profesor Carlos Bernal Pulido. O sea, hay un cambio de la Constitución por vía de la interpretación que ha hecho su máximo intérprete, que es la Corte Constitucional. Perdón, tenemos otra pregunta por Twitter y es ante la exposición que usted hacía también sobre sentencias de sala plena que por importancia jurídica o trascendencia social, que también estuvieron previstos en el código anterior, son precedentes aunque se hayan proferido antes de la Ley 1437. El señor Salguero nos pregunta, pese a ello, ¿nunca se ponderó los principios de seguridad jurídica y autonomía judicial? ¿Usted qué opina? Porque en la actualidad se aplican errores. Se aplican errores. O sea, él pregunta si usted considera que en esas decisiones anteriores sí se ponderaron esos principios de seguridad jurídica y autonomía judicial. De entenderla, yo creo que sí se ponderó la seguridad jurídica. Yo hacía referencia a una sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado, en la que por vía de unificación se dijo, vamos a unificar la jurisprudencia, pero vamos a unificarla hacia el futuro. Lo que se ha venido decidiendo con base en el precedente jurisprudencial anterior hay que mantenerlo, y hay que mantenerlo para garantizar la estabilidad jurídica. Yo creo que de pronto en el comienzo eso no fue tan claro en la Sala Plena, lo que implicaba el cambio de jurisprudencia, pero creo que hoy en día sí es claro que necesariamente hay que garantizar que ese cambio de jurisprudencia no sea abrupto y que ese cambio de jurisprudencia no sea un elemento de inseguridad y de desorden judicial. Doctor, tenemos otra pregunta por Twitter. El señor Adrián Velasco dice, doctor Hoyos, ¿cuáles son las excepciones para que un juez administrativo pueda apartarse de los precedentes jurisprudenciales o no existen? Muy buena pregunta la que se hace, creo que era un punto que quedaba por fuera y que de pronto responde la pregunta anterior, y es que uno puede decir, bueno, establecer el precedente jurisprudencial vinculante viola la autonomía judicial. El juez no puede, al juez no se le puede imponer un criterio, él tiene libertad de evaluar, de interpretar, porque de lo contrario lo volveríamos una persona que actúa en forma mecánica, y parodiando lo que decía Montesquieu, el juez ya no sería la boca que pronuncia las palabras de la ley, sino la boca que pronuncia las palabras del órgano de cierre, del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional. El juez sí se puede apartar del precedente, es lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones. Lo que pasa es que para apartarse del precedente deben cumplirse una serie de requisitos, y es lo que básicamente se ha dicho, que consiste en que tiene una carga argumentativa mayor. Y esa carga argumentativa mayor es demostrar por qué este hecho es sustancialmente distinto al hecho que está siendo objeto de juzgamiento. Ahora, fíjense que por la vía de la separación del juez de primera instancia o de segunda instancia, en este caso si es un tribunal que decide una controversia de los tribunales, que se aparta de la jurisprudencia, es que se permite que la propia jurisprudencia cambie. Porque cuando el órgano de cierre, en este caso el Consejo de Estado, revise una sentencia de un tribunal que se aparta de su jurisprudencia, tiene dos opciones: o decir que se separó injustificadamente, o decir que se separó justificadamente y a lo mejor acoger esa interpretación nueva que plantea
el tribunal cuya sentencia es objeto de revisión. O sea que no hay pues una aplicación mecánica de la jurisprudencia, el juez se puede apartar, lo que pasa es que tiene que hacerlo dentro de ciertas condiciones, entre ellas una carga argumentativa mayor. No basta apartarse porque sí, porque incluso eso podría generar consecuencias penales, como ha llegado a decirlo la propia Corte Constitucional y la Sala Penal del Consejo de Estado, en la medida en que podría constituir un prevaricato. Doctor, vamos a hacer las últimas dos preguntas por un tema de tiempo. Tenemos una del señor Mauro Otálvaro. Dice, doctor, cada sección y sus subsecciones podrán emitir sentencias de unificación. ¿Eso qué es? ¿Unificar o atomizar a su juicio? Es una muy buena pregunta, porque yo lo decía en mi exposición, las sentencias de unificación puede producirlas la sala plena, que era como había funcionado hacia el pasado, con cierta claridad sobre lo que eran sentencias de unificación o precedentes, pero hoy lo puede hacer la sala plena, lo pueden hacer las 5 secciones o lo pueden hacer las 2 subsecciones de la sección segunda o las 3 subsecciones de la sección tercera. Yo creería que la mejor manera de evitar, y eso es algo que a futuro va a significar un reto para el Consejo de Estado, evitar lo que la persona que hace la pregunta, en muy buen sentido, sería una atomización de la jurisprudencia, es que tanto la sección segunda como la tercera se limitaran a unificar las sentencias referidas a los temas propios de cada una de ellas. Me explico. La sección segunda es la que se ocupa de los asuntos laborales, por lo tanto, debería unificar esa sección todo lo relativo a los asuntos laborales. En tanto que la sección tercera, que es la que se ocupa de los asuntos de responsabilidad contractual y extracontractual, es la que debería unificar en asuntos de esa materia. A futuro, lo decía, el Consejo de Estado va a tener que ser muy cuidadoso para evitar que lo que se quiso como unificación y como creación de un verdadero precedente vinculante se convierta en un elemento de inseguridad si cada una de las secciones y cada una de las excepciones se pronuncia a través de sentencias de unificación sobre los mismos temas. Debería entonces haber una diferenciación temática para evitar esa dispersión o esa atomización a la que se refiere quien formuló la pregunta. Finalmente, doctor, hay una pregunta que coincide como con 3 personas, entre ellas el señor Roberto de Artois y el doctor David Suárez Tamayo. Ellos hacen una alusión a si se puede precisar o a efectos prácticos qué diferencias importantes hay entre una sentencia de unificación y una que siente un precedente. Y de paso el doctor David Suárez hace énfasis en que sentencia, jurisprudencia, precedente, sentencia de unificación, extensión de las sentencias de unificación, es importante precisarlos. Bueno, un saludo muy especial a mi alumno David Suárez, que como siempre es bastante inquieto. Sí, yo entiendo bien su pregunta y creo que traté de resolverla en mi exposición, de pronto no fui lo suficientemente claro. De la mano del profesor Tarufo, creería que podemos diferenciar claramente lo que es la jurisprudencia de lo que es el precedente. Y creo que a lo que se dice por él es bien claro. La jurisprudencia son todas las sentencias que profieren los órganos de cierre de la respectiva jurisdicción. Los precedentes son ciertas sentencias que marcan derroteros de lo que va a ser la definición de los asuntos similares a futuro. Esto es lo que ha dicho la doctrina. ¿Y cómo hacemos que esto que ha dicho la doctrina se pueda aterrizar en la ley? En mi opinión, las sentencias de unificación jurisprudencial son los precedentes y son las que tienen ese efecto vinculante a futuro, son las que uno puede exigirle a la autoridad administrativa que la extienda a terceros y si no acudir en demanda ante el Consejo de Estado para tal efecto, y son también estas sentencias precedentes las que deben ser acatadas por los tribunales administrativos y que pueden ser entonces exigibles por la vía del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Me parece que esa es como la forma
en que debería entenderse, y que cuando se habla de sentencias de unificación es para referirse no a toda la jurisprudencia, sino a ciertas sentencias que marcan un hito y que por lo tanto deben entenderse como precedentes que marcan al futuro lo que será la conducta de ese tribunal y que debe ser la conducta de los tribunales inferiores. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo. Hay algunas preguntas adicionales, pero por cuestión de tiempo pues vamos a dejarlas acá. Les agradecemos muchísimo a los presentes por su asistencia, a todos los tribunales, despachos judiciales que se encuentran conectados a través de nuestra página web y de nuestro Twitter. Muchas gracias por seguir la transmisión. Y nuevamente le reiteramos las gracias, doctor Hoyos, por su tiempo, su disposición y su excelente disertación. Los esperamos en la próxima videoconferencia en este espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que se realizará el próximo 13 de agosto. Les estaremos informando quién va a ser nuestro expositor y su tema. Los esperamos. Buen día.